¿Qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos a encontrarnos aquí en Panorama U, segunda edición, para, como saben, terminar de cerrar el día con los temas que se fueron consolidando a lo largo justamente de la jornada en los distintos medios de comunicación y ver qué papel jugaron las redes sociales. Recordarán que al mediodía terminábamos el programa destacando, por un lado, el caso Nisman, por el otro, el plano político con figuras como Cornejo, Pérez y Carmona, que hoy están muy presentes en los medios, y por otro lado, la reforma de la Constitución provincial. Ahora, como saben, para desglosar estos temas contamos con un panel integrado por Ignacio Esteller, Gerardo Jiménez Ponce. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien. Ignacio, como siempre, contanos brevemente qué aportas al programa. Exactamente, bueno, vamos a aportar información, vamos a contextualizar un poco los temas que se van a ir tratando. Es una jornada muy intensa a nivel periodística, así que vamos a tratar de ser lo más claros posibles en materia informativa. Gerardo. Bueno, por mi parte voy a tratar de ir contando cómo se han posicionado estos temas en la agenda mediática, en los distintos medios, sobre todo en los medios online a lo largo de la tarde. Bien, y para tratar algunos de los temas en profundidad, hoy tenemos la grata presencia de María Gabriela Ábalos. ¿Cómo estás, María Gabriela? ¿Cómo les va? Muy bien, un placer tenerte. Abogada que va a estar justamente profundizando algunos de los temas fuertes del día. Comencemos, Ignacio. Sí. Decíamos caso Nisman. ¿Hay novedades? Sí, hay novedades. Hoy fue una jornada muy importante en el caso Nisman porque hubo una audiencia entre Sandra Arroyo Salgado, quien es la ex esposa de Nisman, querellante en la causa por la muerte del fiscal, y la fiscal Fein, Viviana Fein, quien es la fiscal a cargo de la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Audiencia que se llamó por versiones cruzadas, ¿no? Exactamente. Sandra Arroyo Salgado quiere recusar a la fiscal Fein, la quiere apartar de la investigación, porque dice que es que no se acota la imparcialidad. La jueza Palmaguini fue la que llevó a cabo la audiencia y en las próximas horas, se espera mañana, defina si recusa o no a la fiscal Fein del caso. Gerardo, este tema, si bien es importante, ¿estuvo con suficiente presencia en los medios? El tema no tuvo mucha presencia en los medios de la provincia, al menos. Es cierto que Los Andes lo trataba en su actualización del mediodía, tenía algo de información y después durante la tarde también informaba que había terminado la reunión, pero no daba más datos porque de hecho no hay más datos. Bien. Arena política, decíamos que las figuras que hoy se destacaban son Pérez, Carmona, Cornejo. ¿Qué podemos aportar al respecto? Podemos aportar, bueno, que estamos todos en campaña y hay mucha disputa, sobre todo a nivel discursivo entre los candidatos. Recordemos que por ahí el conflicto entre Francisco Pérez, el gobernador de la provincia, y Guillermo Carmona, quien es diputado nacional y candidato dentro de las PASO en el Frente para la Victoria, la disputa viene desde que Francisco Pérez apoya la fórmula, digamos, oficial, que es Adolfo Bermejo, senador, y Martínez Palau. Desde ese momento hay mucha disputa entre Carmona, que es más cristinista, más del núcleo duro del kirchnerismo, y en este sentido se ha peleado con Francisco Pérez. De alguna manera una contienda que refleja justamente el distanciamiento del gobierno provincial con el gobierno nacional. Totalmente, lo refleja. Recordemos que bueno, el próximo domingo, el otro son las PASO, donde van a ir 3 fórmulas del Frente para la Victoria. El gobernador ya apoya una fórmula, la que decía recién, Bermejo Palau, y también la disputa nació cuando el gobernador decidió desdoblar las elecciones. Algo que la presidenta no quería, le pidió a los gobernadores que no desdoblen, el gobernador hizo lo contrario y de ahí viene por ahí la disputa entre kirchnerismo y el gobernador. ¿Cómo se vio reflejado esto? Bueno, estos son los temas que están latentes durante estos días en los medios. Si bien por ahí no son los temas más importantes, es cierto que se reflejan un poco. De hecho, tenemos que Sitio Andino lo reflejó al mediodía también. Pero no son de los temas que más aparecen, sobre todo en lo que figura como... las portadas, digamos. Exactamente, no copan las portadas, tampoco están entre lo que aparecen en las últimas noticias o las noticias más destacadas. Pero sí es cierto que son temas que están latentes en el día. Bien. En estos días. Otro de los temas fuertes, al menos hasta el mediodía, es la reforma de la Constitución provincial. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de un proyecto que pertenece al senador de la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Jalif,
Él quiere que tome estado público la votación de cargos extrapoder. Esto viene de una votación polémica para los cargos de Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y la vacante en la Suprema Corte de Justicia, luego de la votación polémica escandalosa de Miriam Gallardo, en donde hasta ahora es secreto el tema de las bolillas blancas y bolillas negras. Bueno, Juan Carlos Jalif presentó un proyecto, él tiene un proyecto hace mucho para que esto sea público. El tema es que se tiene que modificar una palabra de la Constitución Nacional. Que pase de ser secreto a nominal. Exactamente. La Constitución tiene previsto que para ciertos cargos de una trascendencia institucional considerable, el Poder Ejecutivo hace la propuesta y la Cámara de Senadores lleva a cabo el acuerdo. Esto quiere decir aunar de alguna manera consensos como para que no solamente sea decisión del Poder Ejecutivo la persona a designar. En este caso puntual, tanto para los miembros de la Suprema Corte como para el asesor de gobierno, el fiscal de Estado, los miembros del Tribunal de Cuentas, la Constitución exige que el voto del Senado, dice, será secreto. Esto está planteado entonces en términos de resguardar, por un lado, la libertad en los senadores a la hora de emitir esa aprobación. Lo que creo que hay que discutir en la sociedad mendocina del 2015 es la necesidad de quizás dotar de mayor transparencia y a su vez permitir que la ciudadanía pueda perfectamente conocer a aquellos legisladores a los cuales votó la ciudadanía y por eso llegaron a ser senadores, cuál es su opinión y cuál es su decisión en el acuerdo y hacerlos luego responsables de esa decisión que han tomado. Bien, proyecto que Jalif presentó en el 2010, Gabriela, y que ahora se reflota en este contexto que fue por todos los cuestionamientos por los pliegos la semana pasada. Sí, en realidad a nivel nacional esto ya se discutió, porque también la reforma de 1994 incluyó lo mismo. Para la designación de los miembros de la Corte Suprema, la reforma del 94 introdujo no solamente sesión pública, sino sesión convocada al efecto de dar ese acuerdo y una mayoría agravada, 2/3 de los miembros presentes en esa sesión pública convocada al efecto. O sea que es una discusión que para Mendoza es nueva, pero no a nivel nacional. Es decir, no es un tema que indudablemente sea nuevo para toda la ciudadanía argentina. Sí en Mendoza y puntualmente a raíz de esto que ocurrió, pero justamente creo que es un tema que más allá de la coyuntura, es un tema que debemos comunicarle a la ciudadanía para que se tome de alguna forma conciencia de la necesidad de transparentar las opiniones y las decisiones. De votación. Exactamente. Hay que tener en cuenta que si este proyecto se transforma en ley, el gobernador debe convocar a la ciudadanía a ratificar la norma a través de las elecciones generales, que serían el 21 de junio, después de las PASO. O sea que a esto que suma Ignacio, también sería concientizar a la gente, ¿no? En caso de que se apruebe el proyecto de Jalif, la realidad es que la sociedad votaría a referéndum, sí o no, el mismo día que las votaciones generales. El primer punto es, para que ese proyecto se transforme en ley, va a requerir los 2/3 de ambas cámaras. Es decir, que ya tiene que haber un consenso importante en las dos cámaras de la legislatura mendocina. Luego de eso, el gobernador, en las próximas elecciones de diputados, que son justamente el 21 de junio, deberá convocar a la ciudadanía para que diga sí o no a ese artículo que ya fue votado con los 2/3 de los miembros de cada cámara. Exacto, hay todavía un trecho, claro. Es decir, una vez que se logre ese consenso tan importante en la legislatura mendocina, habrá que trasladar la información y convencer a la ciudadanía de la conveniencia de ese artículo, para que entonces sí gane, en principio, el sí en la elección de diputados. Bien, de esta manera entonces comenzamos esta segunda edición de Panorama U. Recuerden que pueden opinar, pueden comentar, están abiertas nuestras redes, nuestras vías de comunicación, nuestro Twitter también, @SenalUTV. Opinen, comenten estos temas y también aquellos que hoy no se han tratado en los medios de comunicación. Corte, ya volvemos. Estamos de regreso en Panorama U, segunda edición. Y Gerardo, ¿hubo algún tema hoy que copara los medios hacia la tarde? Bueno, sí, fue el tema de la cadena nacional, sin duda. Alrededor de la 1 de la tarde, la presidenta salió hablando en cadena nacional desde el Museo del Bicentenario y allí los medios empezaron a reflejar rápidamente lo que la presidenta estaba comunicando, que tenía que ver sobre todo con 3 puntos, lo que reflejaron los medios, por lo menos acá, y que se vio fuertemente reflejado en la actualización de mitad de la tarde, de las 5 de la tarde más o menos. Bien. 3 puntos. Uno, que Cristina dijo que esperaba no tener que volver en 2019, que esperaba que
que ese año la agarre haciendo cosas que a ella le gusten hacer. En segundo lugar, que ella destacó que en algún momento fue pobre. Y en tercer lugar, bueno, concretamente el anuncio de la presidenta, que fueron algunos anuncios en materia previsional y de algunos beneficios para los jubilados para las compras con tarjeta Argenta. Ampliemos los anuncios. Totalmente, los anuncios. Bueno, la presidenta presentó y entregó la jubilación número 450.000 promovida por la moratoria previsional y también anunció nuevos beneficios de la tarjeta Argenta para jubilados. Extiende el crédito de 20.000 a 30.000 pesos, además de varios descuentos y promociones en pasajes, trenes, micros, aviones, indumentaria, farmacia y supermercados. También hizo un anuncio que tiene que ver con el sector automotriz. La presidenta anunció que la empresa japonesa Nissan va a invertir $600 millones en la Argentina para fabricar una camioneta que es la Pickup 300 Frontier, en donde toda esta plata va a estar abocada en la localidad de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba, donde está la sede de la empresa, ¿no? ¿Hubo una retroalimentación hoy entre los medios y las redes sociales? Totalmente, bueno, fue tendencia y fue hashtag algunas frases de la presidenta en su discurso. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, la que decía Gerardo recién, mi compañero, yo fui pobre, en un momento lo dijo, vamos en un ratito a contextualizar en qué momento lo dijo la presidenta, y también antes de Cadena Nacional, Cristina Fernández hace teleconferencias, ¿no?, con distintos lugares inaugurando diferentes cuestiones. Le dijo a Juan Carlos Molina, quien es el titular de la Cedronar, que esperaban en el 2019 no tener que ser presidenta nuevamente porque Molina le pedía, por favor, vuelva a ser presidenta. Y ella dijo, no, ojalá que me encuentre en otro momento y ojalá que el próximo presidente haga las cosas bien para no tener que volver. Bien. Yo te decía que por ahí muchas veces pasa esto de que los medios toman también lo que sale en las redes sociales. Exacto. Y si bien la cadena fue a la 1, muchos medios tomaban en la actualización de las 5 de la tarde la frase esta de espero no volver en 2019. Y eso tiene que ver muchas veces con eso. Son algunas frases que toman repercusión en las redes sociales y los medios las toman nuevamente después. Alguna de las frases de la presidenta, por ejemplo, con respecto al yo fui pobre, es una frase más larga, obviamente. Los diarios la toman solamente con ese textual. A lo mismo que voy a volver en el 2019 o no quiero volver en el 2019. Dijo la presidenta, no soy partidaria de justificar nada porque sean pobres, porque yo fui pobre y nunca justifiqué nada. Esa es la frase completa. Eso fue lo que generó tanto revuelo. Totalmente, en las redes sociales, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Y qué otros temas también se fueron consolidando? Bueno, otros temas importantes tuvieron que ver con esto que hablábamos antes, en orden a la reforma constitucional. Muchos medios desde la mañana, pero también sobre todo en las últimas horas, tanto a las 5 como a las 7 de la tarde, El Sol, si no me equivoco, lo tomaba, sí. Hablaba de Club del Trueque, ¿no? Y decía, pensando en esto que decía recién María Gabriela sobre la necesidad de crear un consenso en las cámaras, medio como que los medios planteaban esto, que había como un trueque ahí entre los políticos para que la UCR pudiera dar lugar a esta reforma constitucional siempre y cuando apoyaran la reforma de la Ley de Educación. Parece, María Gabriela, como que lo plantearan como un intercambio de figuritas. Claro, en realidad los acuerdos que tiene que brindar el Senado, en el caso concreto para estos cargos específicos, estamos hablando de cargos institucionales fundamentales, que duran sus representantes o sus funcionarios mientras dure su buena conducta. Entonces, pensar en un fiscal de Estado, en un asesor de gobierno, en un miembro de la Corte, supone pensar en la Mendoza de 30 a 40 años en adelante, no con una visión cortoplacista de lo que ocurra hoy o mañana. Y por otro lado, los consensos que hay que lograr para movilizar una reforma de un solo artículo, o de más de un artículo, los 2/3 en cada Cámara, también supone justamente un acuerdo político-institucional que trascienda lo meramente partidario. Claro. Por eso es que creo que en este caso estamos en presencia de dos momentos concretos. La reforma de un artículo que tiene que ver con acuerdos que brinda el Senado, que suponen necesariamente acordar, pero no acordar sobre la base del intercambio, entre comillas, sino acordar sobre la base de una visión institucional para Mendoza. De alguna manera esto es lo que genera también cierta reticencia en la sociedad para pensar las reformas de la Constitución. Sí, indudablemente Mendoza, que desde el año 87 que comenzó a movilizar sus mecanismos de reforma y que por una u otra razón los vio truncados, pero hay que tener en cuenta que los vio truncados en algunos casos, pero en otros, cuando se trató de la reforma de un solo artículo y se movilizó
la clase dirigente y todos los partidos políticos en favor de esa reforma. En el año 2005, la reforma del artículo 151, con el tema de la no indexación de los salarios de los jueces, la ciudadanía votó mayoritariamente a favor. Es decir, cuando a la ciudadanía se le informa, se la convence de la conveniencia de ese artículo, votan por el sí. El punto es cuando no hay un verdadero acuerdo político partidario institucional que trascienda el hoy y que se piense en una Mendoza de cara a muchos años por delante. Ignacio, contextualicemos este trueque que se estaba planteando. Bueno, como lo decía Gerardo, es por un lado la ley de educación y esta reforma en la Constitución que impulsa el senador Juan Carlos Jalif con el tema de la votación de los pliegos que sea pública. ¿Qué es lo que dice el Partido Justicialista, o por lo menos los que han reflejado los medios de comunicación? Que si vos me aprobás, digamos, la ley de educación, le dice justicialismo al radicalismo, yo te dejo que se modifique este punto de la Constitución y que prospere el proyecto de Juan Carlos Jalif. Y también convengamos el tema de la ley de educación, está ahí dando vueltas, es una de las leyes que quedó truncada. Sí, son temas que hoy por hoy no están entre las notas más importantes de los medios, pero es cierto que son temas importantes. Y de alguna manera, perdón, pero son accesorios o se entrelazan con lo que sale después en portada. Sí, porque me parece que tiene que ver con todo el debate político grande que hay en este tiempo. Entonces van surgiendo, de repente todos estos temas surgen de vuelta. A todo esto también está demorado el proyecto de presupuesto 2015. La provincia no tiene el presupuesto de este año, y que se ha postergado y se dice que después de las elecciones se va a discutir. Lo mismo que en el año 2014, se aprobó el presupuesto, el plan de gastos, la ley de leyes, como la llaman, tan importante para saber en qué va a gastar el gobierno, se aprobó a mitad de año. Me parece que a esta altura vamos por el mismo camino. Bien, Gerardo, ¿qué otro tema aparecía hoy en los medios a mitad de la tarde? Bueno, otro tema importante ha sido, en realidad a lo largo de la jornada, un tema de una denuncia de una campaña sucia en Guaymallén que plantearon los precandidatos a la intendencia de la UCR, junto con Alfredo Cornejo, que es el precandidato a la gobernación, plantearon que hay una campaña sucia en Guaymallén. Denuncias por violencia política. Exactamente. Y hacia la tarde, los precandidatos del PJ salieron a bajarle un poco el tono a la denuncia, pero sin desmentirla del todo. Dijeron que hay un clima de nerviosismo en el departamento. ¿Clima de nerviosismo? Sí, exactamente. Ayer a esta hora, Alfredo Cornejo, intendente de Godoy Cruz y precandidato a gobernador por la provincia por el Frente Cambia, estaba hablando a todos los medios de comunicación y denunció que el intendente Luis Lobos utiliza a los empleados como barra bravas, dijo Alfredo Cornejo, para realizar actos de vandalismo político. Salió a hablar hoy por la tarde el titular, el jefe de campaña del Partido Justicialista, le bajó el tono, dijo que son chicanas en una época electoral y está bueno lo que marca Gerardo. Los que van a una interna para ser intendentes de Guaymallén por el Frente para la Victoria, por el oficialismo, estamos hablando de Guillermo Elizalde y de Abraham, quien es diputado nacional y ex intendente de Guaymallén, no salieron a, de alguna manera, bancar un poco a Lobos, porque hay mucha disputa. No, se abrieron, te diría. Totalmente, sí. Así que esa es la información. Y bueno, Cornejo también sumó que esto lo presentó en la justicia, que la justicia se demoró en tomar los casos de denuncia por violencia que hay en el departamento de Guaymallén. Entonces, como decía Gerardo, por un lado, hoy a la mañana salía la denuncia que había hecho el radicalismo, pero a la tarde la respuesta por parte del PJ. Parte del PJ. Se reflotó el tema. El tema de la denuncia del UCR fue sobre todo un tema de la mañana, porque estuvo en los medios gráficos, pero también en las radios, estuvo bastante en la mañana. Y después en la tarde la novedad la dio El Sol, sobre todo, que contaba esto del PJ, los precandidatos del PJ que habían dado su opinión al respecto. Bien, hacemos un último corte y ya regresamos con la conclusión, con el cierre de Panorama U, segunda edición. Ya volvemos. Último bloque, y Gerardo, decíamos en el bloque anterior que yo fui pobre, el tuit vinculado con Cristina. ¿Tuvo repercusión en los medios? Tuvo repercusión. Como te decía, en estas actualizaciones de la tarde se fueron tomando las frases de la presidenta en los titulares de los medios, y Los Andes, por ejemplo, en la actualización hacia las 7 de la tarde más o menos, publicaba esta frase justamente. Yo fui pobre, y la ponía como cabeza de algunas de las frases destacadas del discurso de la presidenta. Lo decías antes, Ignacio, fuerte impacto a nivel redes sociales. Totalmente, fue tendencia a cadena nacional, también el hashtag Yo Fui Pobre. Estamos repasando algunos tweets y también lo que reflejaba, por ejemplo, el diario Perfil,
reflejando la frase entera de la presidenta. También un tuit de un usuario que se dice llamar Superchina, que dice: ¿cómo sabe que fue pobre si los pobres no existen, son un invento de la Corpo? Alguna de la repercusión. Es un poco también para responder a veces a ciertas definiciones que se hacen, ¿no? Totalmente. La gente escribió mucho sobre la cadena nacional. Los hashtags fueron cadena nacional, Argenta y yo fui pobre. Bueno, a través de la cuenta de la presidenta CFK Argentina, utilizó el hashtag Argenta de la tarjeta para jubilados y la extensión del crédito de 20.000 a 30.000 pesos. La presidenta tuiteó: el mejor crédito para los jubilados, y arrobó a ANSES y a Diego Bocio, quien es el titular de dicho organismo. Repercusiones en la política siempre hay mucho. Los políticos en las redes sociales empiezan, inmediatamente cuando empieza a hablar la presidenta, empiezan a tuitear al respecto, a favor o en contra. Por ejemplo, Diego Santilli, que es senador del PRO Nacional, dijo: según nuestro entender, después de 12 años de gobierno, el equilibrio social no se consigue si no es con empleo genuino, hashtag cadena nacional, y ahí entra en este grupo de comentarios al respecto del tema. Patricia Bullrich, también legisladora, dijo: uso de la cadena nacional según la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, toma la ley Patricia Bullrich diciendo que la presidenta está abusando de la cadena nacional porque supuestamente la debería usar para temas trascendentales, de catástrofe, y hay diferentes puntos en la ley de medios que sancionó este gobierno. Y Patricia Bullrich, bueno, puso, linkeó a la ley. Y una tarde movidita entonces en las redes. Totalmente, se lo llevó todo el discurso de la presidenta. Gerardo, ¿otro tema que haya estado dando vueltas hoy? Bueno, el tema de la garrafa social, digamos, en realidad este plan de subsidio del plan hogar, digamos, en las primeras horas de la tarde el Diario 1 lo tomaba sobre todo, tenía que ver con cuáles eran los precios de referencia fijados por el gobierno, y ya más tarde Sitio Andino reflejaba también cuáles son los procedimientos. Esto lo decíamos ayer, ¿no? Sí. Gran parte de la comunicación que se da a través de los medios en estos días es de cuáles son los procedimientos para poder entrar a esta lista de beneficiarios del subsidio y poder acceder al mismo. ¿Lo tenés para recordar eso? Sí, bueno, en www.anses.gov.ar uno puede acceder y es muy fácil, la verdad. Yo lo estuve repasando hoy por la mañana para tratar de acceder al beneficio de este subsidio para la compra de garrafas. Son las personas que no tienen conexión a una red natural de gas y que no llegan a los 9.400 pesos de ingreso familiar, que suma 2 salarios mínimo vital y móvil. Y que tienen mínimo 5 integrantes familiares. Exactamente. En teoría el ANSES ya debería tener una lista de las personas que no llegan a estos que requieren estos requisitos, pero si uno no está, puede ir al ANSES, realizar el trámite, o a través de internet también lo puede hacer. Gabriela, cortito, para cerrar el tema de reforma de la Constitución provincial, ¿qué te gustaría aportar? Creo que es importante que los mendocinos comencemos a pensar nuevamente en la reforma. No necesariamente en este tema puntual de lo que ha ocurrido, sino en otros temas que también nos involucra la reforma. Autonomía municipal, reconocimiento de derechos, limitación de los poderes, mayores controles. Hay muchos temas. El debate hay que seguir dándolo. O sea que está bueno que se ponga sobre la mesa el tema. Exactamente. Y tenés una invitación para hacer. Exactamente. El miércoles 15 a las 13:30 horas, una jornada abierta sobre las elecciones en Mendoza 2015. Bien. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Cuyo. Gabriela, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ignacio, Gerardo, como siempre, gracias y nos vemos mañana. Gracias, Sofía. Y para cerrar entonces el día, temas principales que nos dejó esta jornada. Por un lado, el caso Nisman, por el otro lado, la reforma de la Constitución provincial, lo que estaba recién comentando Gabriela. Y por último, cadena nacional. Fue uno de los temas o el tema que copó los medios. Esto fue todo por hoy. Mañana a las 13 horas volvemos a encontrarnos para seguir poniendo sobre la mesa los temas que tratan los medios de comunicación y las redes sociales. Hasta pronto, hasta mañana entonces. Gracias, chao, chao.